Yo me quedé crisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea. Pica en la arena, pica en el verde, pican los picos de mi morena. Los viajes de la cigüeña, de Gustavo Martín Garzo. Si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende la sombra. Capítulo 2. Mi querida bicicleta. Pica en la arena, pican los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea. El río Sequillo recorre la comarca de Tierra de Campos. Es un afluente del Pisuerga, de escaso caudal e imperceptible corriente, que hace honor a un nombre que bien podría haber figurado en aquellos western que veíamos en nuestra infancia. Pero aún así, cuando se mira de cerca, se transforma en algo bien distinto. Una cinta de verdor y frescura, poblada de juncos y carrizos, en los que se esconde el esquivo pueblo de las aves acuáticas. Gallinitas de agua, fochas de crestas rojas, ánades y patos. En sus orillas crecen los sauces silvestres, las mimbreras, los escaramujos, los chopos y los olmos, hoy casi desaparecidos a causa de la grafiosis, una enfermedad que no tiene cura. Siempre que voy al pueblo y desempolvo mi vieja bicicleta, mi primer paseo se encamina hacia él. El río fue tragado en los años 80, pero sus márgenes se han vuelto a poblar, y muchos de sus tramos transcurren bajo una rumorosa y densa sombra en la que aletean numerosos pájaros. Las elegantes pajaritas de agua con su vuelo rasante, las dulces alondras del color de la tierra, los siempre inquietos pardales, las bandadas de tordos como pájaros quemados. Y ocasionalmente alguna abubilla. Digo ocasionalmente porque en estos últimos tiempos apenas se ven. Antes merodeaban por las eras en busca de grano y se las veía con mucha frecuencia, aunque siempre en la distancia, y era muy difícil acercarse a ellas, pues eran muy recelosas y enseguida se alejaban volando. Como el pájaro de Francisco Pino, ese pájaro que representa la poesía, parecían haberse equivocado de lugar. Aves que venían de otro mundo y que sólo por error habían llegado al nuestro. Y en efecto, nada tenía que ver su plumaje delicado, su cresta finísima como una corona y su fantasiosa cola con aquel lugar árido, aquel mundo de escasez y de supervivencia que era entonces Tierra de Campos. La bubilla parecía un ave arrancada de algunos de los jardines que aparecen en los cuentos de las 1001 noches. Esas aves que, tras escuchar las confidencias de las princesas cautivas, llevaban por el mundo el mensaje de sus suspiros y sus promesas. Sin embargo, se decía que olían muy mal, porque se alimentaban de carroña, lo que nunca he llegado a saber si es cierto o no, y que de serlo no haría sino ser una muestra más de lo equivocadas que andaban en casi todo. Bueno, en todo no, que era hermoso verlas detenidas en el suelo, como pequeños emblemas, y cuando emprendían su vuelo ondulado y vivo, el vuelo de todo lo que es dueño de un secreto que no nos quiere entregar. Ramón Cortiña, un buen amigo, médico urólogo, me contó una graciosa anécdota de uno de sus pacientes. El hombre fue a su consulta y tras múltiples circunloquios se decidió a confesarle que tenía un problema de eyaculación precoz. Le bastaba de hecho con consumar el coito para eyacular sin más tardanza, lo que hacía que su pobre mujer siempre se quedara, como suele decirse, a dos velas. Y para expresar su problema lo hizo con esta frase ciertamente conmovedora: «Me voy como una bubilla». Es gracioso que esa ave esquiva y casi imaginaria le sirviera a aquel hombre para referirse a un problema que complicaba su vida. Sí, eso era la bubilla. Lo que se va, lo que no puede quedarse, por mucho que lo queramos. La imagen huidiza de esa dicha que no puede ser nuestra. Pues bien, la bubilla estaba allí esa mañana, posada en el ribazo, junto a la antigua fábrica de quesos.
Me miraba como si hubiera estado esperando mi llegada, y me pareció más pequeña que las que había visto años atrás. Recuerdo que siempre me acercaba a ellas con una pizca de miedo en el corazón, fantaseando con la idea de que esa vez se quedarían allí, esperando a que me acercara a ellas. Pero las abubillas están aquí de paso, como tal vez los cuerpos que amamos, y nunca me esperaron lo suficiente. Ni siquiera para desmentir lo que yo consideraba una infamia, que olieran así de mal. Y también ésta lo hizo, como lo había hecho aquel niño que soñaba con acercarse a los pájaros. A esas alturas mi corazón debía de ser lo más parecido a uno de esos quesos llenos de agujeros. Cada hueco una pérdida, el lugar donde algo se había ido para siempre, para nunca volver. Un nido vacío, una colmena cuyas celdas no albergaban a nadie. ¿Podía vivirse con un órgano así? La bubilla se había ido, y yo me encontraba a la altura del viejo matadero, donde hoy están las piscinas del pueblo, ante cuya puerta se amontonaban las bicicletas de las bandas de chicos que han ido a bañarse. Brillaban al sol, como untadas de aceite, el aceite que segregaban sus cuerpos jóvenes y su deseo de vivir. ¿Y la mía? ¿Cómo era la mía? Una vieja bicicleta del año 1963. Mi padre me la regaló al aprobar la ya antediluviana reválida de cuarto. Una Supercil, que entonces era una de las mejores marcas. Yo acababa de cumplir 15 años y fui con mi padre a comprarla. Fue un amor a primera vista. Era de color rojo y aún recuerdo la emoción que me produjo verla en una esquina del local. Todas las demás palidecieron ante su belleza, por más que el dueño de la tienda se dedicara a mostrarnos y a cantarnos las excelencias de ellas. Pero yo solo tenía ojos para la mía y apenas atendía a sus explicaciones. Incluso por un momento llegué a pensar que estaba suspendida en el aire, pues estaba sujeta a unos soportes en la pared, y la impresión que producía era la de tener la cualidad de flotar. Y supe que esa era la que me pertenecía. Eso que el dueño me la desaconsejó, pues, según él, era una bicicleta de paseo, diseñada para las calles asfaltadas de la ciudad, y no para los caminos empedrados de un pueblo. Y se empeñó en enseñarme otra mucho más robusta, que se adaptaba mejor al terreno en que la iba a utilizar. Todo fue inútil, pues la elección ya estaba hecha desde el momento mismo de entrar en la tienda. Y mi padre, que sabía que nada en el mundo me haría cambiar de opinión, intervino para apoyarme en mi decisión. En realidad no se trataba de que yo la hubiera elegido, sino que era ella la que se había hecho elegir, como si hubiera sido construida solo para buscarme. Pocas veces me he sentido más orgulloso de la posesión de algo que de aquella bicicleta. Me acuerdo de que la llevaba en la mano, pues mi padre nunca me habría dejado ir montado en ella por las calles de la ciudad, por el peligro de los coches, y que me parecía que todos nos miraban con envidia. No tenéis ni idea de los lugares a los que vamos a ir, les decía cuando nuestros ojos se cruzaban. Entonces se matriculaba las bicicletas, y mi Supercil todavía conserva esa remota matrícula, fechada en Valladolid en el año 1963. Fue uno de los veranos más felices de mi vida, y bien puedo decir que en parte se lo debo a aquella bicicleta. Acababa de cumplir 15 años, y me parecía que me bastaría con montarme en ella para desplazarme de un lugar a otro como a bordo de un objeto volador. Pues eso era lo que quería, conocer nuevos lugares y nuevas gentes. Visitar países remotos y vivir grandes y románticas aventuras. Enfrentarme a los tiranos para liberar a hermosas muchachas que luego, agradecidas, me entregarían su amor, como hacían aquellos héroes que protagonizaban los tebeos que entonces me gustaban. Y me parecía que aquella bicicleta pertenecía al mismo mundo de hazañas inauditas y posibilidades por descubrir. Que era una máquina a la altura de los planes y sueños de aquellos valerosos enmascarados que poblaban mis fantasías de entonces, siempre marcados por un secreto, un pasado oculto que les condenaba a una vida al margen de todo, solitaria y melancólica, pero llena de aventuras y encuentros inesperados. Que era como me sentía yo y como probablemente se sienten todos los adolescentes del mundo. Alguien marcado por una oscura melancolía, un antiguo dolor que no parece originarse en él mismo, sino venir de otro tiempo y otro mundo, venir de otros hombres que han existido antes que él, y que ya no están en el mundo, pero cuyo legado de sombras era ahora el encargado de guardar.
Un legado que hablaba de sueños fracasados y de deseos oscuros, pero también de gozos y aventuras insospechadas, de caminos extraños que conducían al dolor más extremo o a la más radiante felicidad. Y aquella bicicleta formaba parte de esa zona radiante, y me bastaba montarme en ella para tener la sensación de que me encaminaba veloz en su busca. Sobre todo cuando bajaba a toda velocidad, a tumba abierta, se decía entonces, las cuestas del monte, y sentía el viento contra mi pecho y mi cara, y veía la carretera desplegándose bajo sus ruedas como una creación del mismo movimiento que me lanzaba veloz al descenso. Me parecía que nada podría detenernos, y que de un momento a otro seguiríamos nuestra marcha por el mismo aire. Pero no era así, aunque esa fuera la gracia y ahí estuviera el encanto de aquellos instantes, pues la poesía, al contrario de lo que suele pensarse, no radica en que se cumplan nuestros deseos, sino en que no lleguen a hacerlo. Tener sueños que no se pueden cumplir, eso es la poesía. Como dijo Juan Ramón Jiménez, lo que no podemos tener de la vida. Y aquella bicicleta era poética en grado sumo, pues no hacía sino moverme a tener sueños descabellados y a creer como posibles cosas que obviamente no lo eran, como pensar que mientras estuviera pedaleando nada malo me podría pasar. Pura imagen de ese pájaro equivocado del que antes hablé, y que guarda la esencia de ese pensamiento que, llevándonos por donde no debe, nos entrega toda la locura de la vida. Como si para vivir fuera necesario equivocarse, hacer justo lo contrario de lo que se supone que deberíamos hacer. Por ejemplo, pensar que no vamos a morir, que el amor nos hará vivir en el corazón del otro, que cualquier alimento guarda la promesa de las adormideras y los frutos dulces del Edén, los frutos que producen visiones. Errores y más errores que, sin embargo, nos hacen vivir. Como esa leche que el recién nacido toma del pecho de su madre, y que está hecha solo de palabras y música, que guarda el misterio de la presencia. Una leche que toma un camino equivocado y que alimenta nuestros sueños. De esa materia estaba hecha mi Supercil. También ella un pájaro equivocado, pues en vez de volar por el aire, prefería hacerlo por aquellos caminos de polvo. Y aún recuerdo que esa primera noche, cuando tras comprarla en la tienda la llevamos a casa, no podía conciliar el sueño, y llegué a levantarme varias veces para verla. La habíamos dejado en el cuarto de estar, y la luz de la calle se colaba por la ventana y la hacía brillar, como si estuviera cubierta de rocío. Era elegante y precisa como las ecuaciones, y me pareció que sólo con montarme en ella me volvería más sabio. Claro que hoy la pobre no es ni sombra de lo que fue, pero me temo que eso mismo me pasa a mí, por lo que creo que seguimos haciendo una buena pareja. Una pareja de viejos amigos, o de esos sempiternos amantes que no pueden dejar de reconocer cada vez que vuelven a verse las huellas de un pasado esplendor. Y eso es lo que pasa cada vez que voy al pueblo y la busco en la vieja panera. Que me parece que todo regresa. Las excursiones al monte, las etapas en que emulábamos a los ciclistas del Tour, los siempre gustosos paseos a los pueblos de los alrededores, las locas aventuras por parajes que sólo existían en nuestra imaginación. Como si esa bicicleta hubiera sido un mecanismo de irrealidad y nada de lo que hubiera vivido en ella hubiera sido enteramente cierto. Pero, ¿qué lo es a estas alturas de mi vida? No, desde luego yo, ni estos lugares por los que voy. El campo liso, recién segado, y su color de oro. La belleza limpia de sus atardeceres, sus horizontes infinitos, las lejanas sombras de algún pequeño soto, los viejos palomares cilíndricos girando en una luz que tiene la cualidad y el temblor del agua. Todo parece soñado, formar parte de los pensamientos de alguien que ya no está enteramente en ellos. Todo tiene esa cualidad mental, la de las cosas que viven en la memoria de los que no pueden volver. Y formando parte de ellas mi querida bicicleta, que también parece pertenecer a un mundo así, un mundo de harapos, que sin embargo oculta el esplendor de los viejos deseos. Sí, eso es lo primero que hago al llegar al pueblo, ocuparme de ella como de un viejo conocido. Ha perdido los guardabarros, y apenas es otra cosa que un triste esqueleto. Pero a mí me sigue pareciendo más elegante y digna que estas bicicletas de montaña que tanto proliferan ahora, con sus numerosos cambios, su aspecto tosco y sus ruedas demasiado prosaicas y gruesas.
Las llantas de mi superfil son estrechas, y sus ruedas grandes y leves parecen trazadas por un dibujante. Una bicicleta que imita el esqueleto de las cigüeñas, su elegancia y su esbeltez casi imposible, que merecería estar arriba, en la torre, tener ella también, como las cigüeñas, un nido en lo alto, y pequeños pollitos de 2 ruedas, tan delgados y reflexivos como ellas. Una bicicleta para leer. Pues a mí siempre me ha parecido que la actividad del ciclista es semejante a la del lector. La misma actitud ensimismada, la misma reserva y el mismo silencio expectante, el mismo discurrir solitario por caminos poblados de signos. Mallarmé dijo que el universo solo ha podido ser concebido para ser transformado en un hermoso libro. Y eso hace el ciclista, transformar los lugares por los que va en las páginas sucesivas de un libro que nunca se cansa de leer, pues siempre haya en él cosas nuevas, lugares que son páginas, caminos que son líneas, objetos que fluyen como las palabras. Así es el mundo para él. Eso es lo que encuentra el ciclista con su pedaleo, el libro de su propio existir y del lugar que recorre, pues cada lugar tiene su propia voz y su propia historia. Y el primer capítulo de ese libro que se ofrece a mi lectura cada vez que visito el pueblo tiene que ver con la visita al río Sequillo y a la ermita de Castilviejo. Castilviejo está situado en los lindes que separan los partidos judiciales de Villabrágima y Medina de Rioseco, y constituye, en medio de la aridez del campo, un pequeño oasis de verdor y frescura. Pero para llegar a él hay que recorrer unos 5 kilómetros, de los que los 3 primeros discurren por la parva del río. Es la parte más gozosa, pues estos últimos años la vegetación la han ido repoblando y hay largos trechos que transcurren al amparo de la sombra. El río en ellos se llena de inesperada vida, y basta con prestar un poco de atención para poder ver al martín pescador posado entre los juncos, atento a los menores movimientos del cauce, o, más escondidos, los nidos de fochas. Estos nidos son un prodigio de construcción y suelen estar primorosamente integrados en su medio. Parecen elevarse y hundirse con el agua, y si tienes un poco de suerte, podrás ver a las crías pequeñas saltando rápidamente al agua y desapareciendo en el cañaveral. Hoy el río no es ni sombra de lo que fue, pues sus aguas corren enlodadas y sucias. Hace unos años estaban llenas de carpas, barbos y tencas que íbamos a pescar, y los chicos del pueblo se bañaban en ellas alegremente. Hoy no podrían hacerlo sin riesgo para la salud, y sus peces, que han adquirido un tamaño monstruoso a causa de la basura, se mueven en su cauce como esquivos moradores de las cloacas. Nada que ver con aquel río que conocí en mi infancia y al que era raro el día que no acudíamos en busca de diversión. Es verdad que sus aguas eran escasas, pero al menos estaban limpias y discurrían a flor de tierra, y no en un cauce tan hondo como el de ahora, en el que el río parece cautivo. Había ratas de agua que atravesaban alegremente su corriente, buscando sus cuevas en la orilla, y cuando llovía llegaba a desbordarse e inundaba los terrenos de los alrededores, creando pequeños pantanos que nos hacían soñar con viajes en balsa y países lejanos. Pero esto fue antes de que lo dragaran y de que la suciedad y los purines de los cerdos se vertieran en él, envenenando sus aguas. Recuerdo la pequeña cascada que formaba el arroyo de Cantarranas al desembocar en el río, donde nuestros amigos del pueblo, Nani, Glute, Pelujo, iban a veces a lavarse el pelo. El champú venía en unas pequeñas bolsas de plástico, repletas como vejigas, y se bañaban en el río y se lavaban el pelo para el baile de esa noche. Una tubería de gran grosor cruzaba el cauce, y ellos la recorrían haciendo equilibrios con gran riesgo, pues la humedad la hacía muy resbaladiza. También íbamos a pescar cangrejos. Eran los buenos cangrejos de entonces, los cangrejos autóctonos, hoy desaparecidos debido a la contaminación de las aguas. Fueron sustituidos por una especie más resistente que trajeron de Canadá y que tras adaptarse bien a su nuevo medio, han vuelto a poblar el río. Pero los nuevos cangrejos tienen la cola menos gruesa y son, sobre todo, mucho menos sabrosos que sus predecesores. Había 2 formas de pescarlos, con redel y a mano. Lo más hermoso era hacerlo a mano. Había auténticos expertos. Nani era uno de ellos. Hurgaba por las orillas del río, buscando las uras,
y metía la mano en ella sin miedo, tanteando hasta encontrar el cangrejo, al que le ofrecía como cebo sus propios dedos. Recuerdo haberlo intentado alguna vez y no haber podido vencer la mezcla de repugnancia y temor que me daba introducir la mano en aquellas grutas viscosas donde podía ver ratas de agua y culebras. Solía quedarme con los reteles, lo que me causaba una cierta vergüenza, pues era el lugar que se destinaba a los niños o las chicas que venían con nosotros a pescar. Y ahora que lo pienso, me parece curioso que en la actualidad el río, el canal o las charcas sean sólo para ser contemplados o para pasear a su lado. Antes su cauce y sus orillas estaban para ser exploradas y recorridas. Los cuerpos buscaban sin descanso el agua, que en aquella tierra tan seca era lo más parecido a un lugar encantado, con sus gozos y sus peligros. Sobre todo la buscaban los cuerpos de los niños, que veían en ella un alivio al calor y un alimento de sus fantasías. Me recuerdo pasando tardes enteras junto al agua, soportando sin inmutarme el rigor del sol y el acoso de los insectos. Éramos como los zapateros y los caballitos del diablo, que son esas libélulas de color morado que sobrevuelan los humedales y parecen carecer de peso. Caballitos alados que aparecen y desaparecen sin que pueda saberse a dónde van, y cuyo vuelo les permite detenerse en el aire, como en un sortilegio, de lo que tal vez les venga su nombre, pues el diablo siempre tuvo el poder supremo de la simulación y el embeleso, y a su lado parecía posible y permitido todo lo que no podía ser. «Anda, sígueme», parecían decirnos al posarse un momento en las plantas acuáticas, y nosotros lo hacíamos sin dudar, convencidos de que en el lugar a donde iban nos esperaba el siempre incierto pero gozoso mundo de lo que no llegábamos a ver. Pero la charca de las ranas, los flexibles juncos y las esquivas gallinitas de agua eran también una trampa. Allí nos aguardaban las sanguijuelas bebedoras de sangre, las irritadas avispas y las aviesas culebras, y si no te andabas con ojo podías tener un disgusto. Pero eso, claro, no servía para detenernos, pues bien sabíamos que para que hubiera aventura debía haber seres malignos empeñados en complicar las cosas, y que el peligro es el inquieto compañero de la dicha. Y así, mientras avanzo por la parva del río, pienso en aquel tiempo y en todas las veces que a lo largo de mi vida he hecho este mismo paseo. Cuando era un niño, en compañía de mis hermanos y de mis amigos. De adolescente, cuando al batallón ciclista se sumaban nuestras primas y las chicas del pueblo. Y muchos años después, con mis sobrinos y mis propios hijos pequeños, en busca de aventuras que tenían que ver con los lugares umbríos que recorríamos, pero sobre todo con lo que íbamos diciendo, pues no dejábamos de contar historias de crímenes, monstruos, globos y otros seres salvajes que en cualquier momento podrían salirnos al paso. Los paseos en bicicleta fueron siempre múltiples y compartidos. La ocasión de copiar en la tierra las costumbres alegres y vacuas de aquel pueblo de vencejos que incansablemente sobrevolaba el cielo al atardecer. Se decía de ellos que dormían volando. Y creo que era eso lo que nos pasaba a nosotros, y que muchas veces recorríamos largos trechos de nuestro camino sin darnos cuenta, como traídos y llevados por las leyes que rigen los sueños. Cuando se habla de viajes se piensa siempre en desplazamientos por otros mundos, en visitas a remotas tierras donde iremos al encuentro de tantas cosas desconocidas. Pero hay otro tipo de viajes. Viajes al fondo de nosotros mismos, donde nunca estamos solos. Tampoco esta tarde lo estoy. El sonido del tubular en la arena, el murmullo del viento en las ramas de los chopos, el piar de los pájaros y el vuelo repentino de los patos, emergiendo como balas de mortero de los carrizos, son mis compañeros. Todos son viejos conocidos, y enseguida ocupan su lugar junto a mí. Un poco más allá me cruzo con un rebaño de ovejas. Pasan empujándose unas a otras, y me apeo de la bicicleta para verlas. Oigo sus balidos tan semejantes a las voces humanas. Avanzan en medio de una nube de polvo, y el pastor, un hombre enjuto, de mirada penetrante, me saluda levantando la mano. Va montado en un burro, y parece tan confuso como su propio rebaño, como si ni él ni sus ovejas supieran a dónde ir, ni lo que buscan por esos caminos. Cuando levantan sus cabecitas para mirarme, parecen preguntarme si lo sé yo. Niego con la cabeza,
y cuando reanudo la marcha no me siento tan distinto de ellas, pues tampoco yo sé lo que quiero, ni de qué sirve esa llama minúscula que es mi conciencia. También las ovejas llevan una llama así, que nace de su propia blancura. Una blancura que viene del fondo del tiempo y encarna todo lo que está en el límite de no existir. Ese espacio de debilidad que reclama la vida para aparecer. La blancura de los niños dormidos, de las mujeres enamoradas, de algunos animales domésticos. ¿La blancura de las palomas? Las veo volar por encima de los árboles y dirigirse agitando sus alas al lugar donde estuvo la fábrica de harinas. Hoy solo quedan unas cuantas piedras, a pesar de haber sido una de las fábricas más florecientes de la zona. Perteneció a uno de los ricos del pueblo, el señor Eugenio. Fue la época de la harina. Los molinos eran movidos por la fuerza del agua del río, que se tomaba con una desviación y era devuelta a su cauce un poco más abajo. Allí se llevaba el cereal a moler. De allí salía el oro blanco que llevó el bienestar a muchas familias de la zona. Ahora son edificios en ruinas que hablan del esplendor de otros tiempos y de historias olvidadas. El señor Eugenio puso a su molino una turbina, con la que producía electricidad, y llevó la luz al pueblo. Era un hombre afable y generoso, pero que sufría repentinos e incontenibles ataques de furia. Más de una vez, a causa de uno de aquellos ataques, llegó a desconectar las clavijas, dejando a oscuras al pueblo. Al lado de la fábrica y junto a la casa de labranza hay un palomar. Apenas hay palomas, pues la mayoría de los palomares de tierra de campos están abandonados, aunque estos últimos años algunos se esfuercen en recuperarlos. No es fácil hacerlo, pues muchos están casi en ruinas. Tampoco resultan rentables debido a los robos. Los palomares deben estar en las afueras de los pueblos, en pleno campo, para facilitar el flujo de las palomas, y no son fáciles de vigilar. Los furtivos aprovechan la noche para forzar sus puertas y llevarse los pichones. En la finca del señor Eugenio vive hoy una pareja joven de profesores. No son de la zona, pero se compraron la casa porque querían vivir en el campo, lejos del barullo de la ciudad. El hombre tiene en la actualidad una explotación porcina. Toda la zona está llena de frondosos árboles, de gran tamaño, que al atardecer se llenan de pájaros. Cuando sopla el viento, sus copas se agitan dueñas de una vida oculta que hace soñar al paseante con la actividad de los nidos y de las guaridas, con pequeños huevos, capullos y granos germinando. Los lugares en que la vida se pliega sobre sí misma para florecer. Para tomar el camino que lleva a la ermita hay que dejar atrás la fábrica y abandonar el río un trecho más abajo. El lugar está marcado por una hilera de levísimos árboles. Hace unos años, cuando hacía esta excursión con los niños, llamábamos a esa desviación el camino japonés, porque los árboles que crecen en sus lindes tienen la cualidad inmaterial de los dibujos orientales. Siguiendo esa línea el camino se borraba hasta desaparecer un trecho en el campo. Volvía a vérsele tras superar una tierra llena de pacas de paja, y unos metros más abajo se reencontraba con el camino empedrado que lleva a la ermita de Castilviejo, ya muy cerca de allí. Apenas hay que subir 2 pequeñas cuestas, y al final, al volver una curva, se puede ver la ermita rodeada de vegetación. Es un lugar húmedo, pues hay una fuente, y acacias, chopos y parras han crecido con profusión creando una isla de verdor, que contrasta con el color dorado del campo. Todo el campo está seco, y una luz amarillo limón se extiende por la superficie de la tierra al atardecer. El pedaleo se hace entonces más lento, como si el viajero quisiera degustar esa luz. La ermita asoma entre las copas de los árboles, como una barca en medio de un lago verde. Es muy hermosa, y fue restaurada hace unos años. No hay cerca líneas eléctricas, por lo que debe abastecerse de un grupo electrógeno que apenas basta para iluminar la iglesia. A su lado hay un pequeño bar que atiende el ermitaño. Carece de luz eléctrica, y los refrescos y cervezas se enfrían con hielo, como se hacía antaño con las viejas neveras. Pero es una parada obligatoria. Puede dejarse allí la bicicleta a la sombra de un porche lleno de parras y descansar unos minutos. Al mediodía se suelen reunir allí a almorzar los campesinos que trabajan en los campos próximos. Y a veces, por la tarde, se organizan partidas de cartas.
Juegan en la penumbra, apenas iluminados por la tenue luz que entra por una pequeña ventana, en un ambiente denso y pensativo que recuerda los cuadros de Cézanne. Cada mes de septiembre tiene lugar en la ermita una romería que lleva a los habitantes de los dos pueblos, Villabrágima y Medina de Rioseco, a acampar con sus meriendas en el pequeño bosque ajardinado. La Virgen reposa como una mujercita diminuta en su cámara dorada, situada en el retablo principal. Es una iglesia limpia y coqueta, llena de angelotes con cara de colgados, como si hubieran tomado alguna sustancia psicotrópica. Pequeños seres en trance, solo atentos a asuntos que no son de este mundo. Detrás del retablo está la cámara de la Virgen, que se puede visitar. La Virgen es una talla delicada y morena que alguien encontró milagrosamente en un pajar. A su lado hay un pequeño cuarto lleno de exvotos. Antes las estampas y los pequeños objetos relacionados con la devoción llenaban profusamente las paredes, y el lugar parecía envejecido por el dolor de los fieles. Ahora las paredes están limpias y han eliminado una buena parte de las fotografías y los viejos objetos, por lo que tiene una apariencia más pulcra, como si todo se tratara de un juego. Sin embargo, la gente de los pueblos próximos sigue yendo allí a hacer sus ofrendas y formular sus peticiones. Peticiones que tienen que ver con el juego de la vida y la muerte. A eso se va a las iglesias, a pedir por los vivos, pero también a encontrarse con los muertos, a hablar con los que aún están en el mundo y a encontrarse con los desaparecidos. Y allí, sobre las paredes, puede verse toda una colección de objetos que recuerdan esas conversaciones y esos encuentros. Pequeñas piernas y corazones de cera, manitas de plata, cintas, cascabeles, estampas y fotografías que flotan en la corriente del tiempo como fragmentos de historias que ya nadie escucha. Pues ocuparse de los muertos no es algo que interese demasiado al hombre de hoy, solo pendiente de sí mismo y de lo que pasa en su pequeño mundo. En la parte de detrás de la ermita han improvisado un campo de fútbol. Las porterías semejan dos puertas. Permanecen suspendidas en el aire, aparentemente sin función alguna. Kafka tiene un pequeño relato de alguien que camina sobre una cuerda tendida a un palmo del suelo. Eso había que hacer, ir por los lugares comunes pero caminando sobre una cuerda. Bastaban esos centímetros para que todo cambiara. Los niños lo hacen constantemente. Se ponen pruebas, caminar sobre los portillos, no pisar las rayas de las baldosas, caminar con los ojos cerrados. Y así recuperan las cosas. El mundo regresa a ellos. Conviene visitar este lugar al atardecer. Entonces el pequeño campo de fútbol parece esconder un lugar nuevo, un lugar que flota un palmo por encima del suelo. En él pongo mentalmente mis propios exvotos, un corazón de sangre, una mano de agua, un diente de leche. Y pido que regresen las palabras de la noche, las risas junto al fuego, los relatos de los desaparecidos, el tráfico de especias y miel. Es un lugar encantado a causa de la luz. Una luz de color amarillo mate que se confunde con los campos dorados, como si con el aire también se respirase la luz. Aunque desde aquí no se ve, al fondo está Villesper. Hoy día es un pueblo en el que apenas queda nadie. 2 vecinos y una pareja de ceramistas que han puesto allí su taller. Su nombre alude al jardín de las Hespérides, que era la tierra mítica donde se ponía el sol. Allí los frutos eran de oro y tuvo lugar la competición entre Afrodita, Artemisa y Palas Atenea, las diosas del amor, la vegetación y la sabiduría. Disputaban sobre quién de ellas era la más hermosa y decidieron que el juez fuera un muchacho mortal. Se pusieron bajo un árbol de oro y esperaron su decisión. Paris, que así se llamaba el muchacho, no lo dudó. Tomó uno de aquellos frutos y se lo ofreció a Afrodita. Eso significa Villesper, Villa de las Hespérides. El lugar donde tuvo lugar esa competición y que queda marcado por el declinar del sol. Un jardín de frutos dorados, diosas que dormitan y competiciones de belleza. Es extraña la belleza. Nos llama, pero a la vez se aleja cuando tendemos la mano para tomarla. Como si fuera esa porción de lo divino que los hombres atraemos al mundo inútilmente, ya que no puede ser nuestra. El color rojo invade ahora el horizonte.
pues el sol acaba de ponerse, y no puedo demorar mi regreso, pues muy pronto comenzará a anochecer. A mi lado una pequeña lagartija permanece inmóvil sobre la piedra. Al moverme, empieza a deslizarse por la pared, con sus movimientos de mercurio. Avanza un poco, se detiene perezosa, como si también ella sintiera alejarse de allí. Vuelve su cabecita para mirarme y se escurre por una pequeña grieta. La piedra está caliente y las lagartijas buscan su calor. Ese calor es la vida, todos los cuerpos lo tienen. Muchos niños de ciudad no han experimentado nunca algo tan simple. Conocen a los animales a través de las películas o los reportajes de televisión, pero no saben lo que es tener uno de ellos en sus manos, ni percibir el calor de su cuerpo. No han tenido un gato o un pollito en sus manos, ni percibido el calor que desprenden sus cuerpos ni los latidos de sus corazones diminutos. El mundo está lleno de esos latidos. Los nidos de las aves, clasuras de los conejos, los apriscos, todo está lleno de boquitas anhelantes, de corazones que bombean la sangre, de cuerpos que tiemblan de miedo y de deseo. Recuerdo las noches de mi infancia en que el mundo se llenaba de esos sonidos. El croar de las ranas, el canto de los grillos, el piar loco de los pardales, cuando al atardecer presentían la llegada de la noche. Enseguida el cielo se poblaba de estrellas. En el pueblo apenas había luz, y bastaba con alejarse un poco de las casas, carretera adelante, para contemplar la noche en todo su esplendor. No he vuelto a ver cielos como aquellos, en ningún lugar del mundo. La noche era el espacio encantado de un cuento, y aquellas tierras, sus caminos polvorientos, su vegetación rala, la pobreza de sus moradores, se llenaban de misterio y de vida. Pero se hace demasiado tarde y tengo que volver a Villabrágima, temeroso de que la noche me sorprenda en pleno camino, pues no llevo faro en la bicicleta. Cuando mi padre me la regaló sí lo tenía, y ese faro me llenaba de orgullo. Funcionaba con una pequeña dinamo que había que situar sobre la rueda. La luz iluminaba la carretera como un haz tanto más intenso cuanto mayor era la velocidad, y yo pensaba que era mi cuerpo el que la producía. Me acordaba de la princesa Labán, que era un personaje de un cuento de las 1001 noches. En casa había un libro con las versiones que había hecho Antonio Robles de algunos de aquellos cuentos maravillosos, y allí estaba el de la princesa Labán. Aquella princesa se paseaba de noche por los jardines de su palacio, y a su paso iba iluminando los senderos y las fuentes, pues su cuerpo tenía el poder de desprender luz, como pasa con las luciérnagas. Esa luz nacía de sus anhelos más secretos, y todo el que la contemplaba se quedaba maravillado. Hay cuerpos que tienen ese mismo poder. No son todos los cuerpos, ni en todos los momentos. Es un don que sólo algunos tienen, aunque tal vez todos los cuerpos, en ciertos instantes, sean capaces de producirla. Por ejemplo, los niños y los jóvenes, especialmente cuando se sienten desorientados y perdidos, pues esa luz no tiene que ver con el poder. También los animales cuando se detienen a mirarnos, y los cuerpos de los seres queridos que acaban de morir. Nos acercamos a despedirnos de ellos y de pronto desprenden esa luz, una luz que tiene que ver con la conciencia, con la luz del que vela en la noche. Sí, hay seres que tienen esa sublime cualidad de desprender luz. Y yo me sentía orgulloso de mi pequeña dinamo. Pedaleaba con fuerza, y me parecía que hasta las lechuzas y las silenciosas cigüeñas debían de estar preguntándose qué criatura podía ser la que dejaba su paso a aquella estela de oro. Me vuelvo un momento y veo a lo lejos la pequeña ermita y su jardín lleno de sombras. Su tejado asoma entre los árboles como la quilla de un barco. Incluso el movimiento de las copas crea la ilusión de un agua negra por la que tiene que navegar, un agua que muy pronto lo invadirá todo. Y en efecto, cuando llego a la parva del río ya se ha hecho de noche. Recuerdo que hace años me pasó eso mismo con los niños. La noche nos alcanzó al llegar al río, y la vega se pobló de sonidos y llamadas indescifrables. Un mundo de criaturas que acechaban, de bocas hambrientas, de cazadores y sombras. El mundo de la oscuridad y sus acuciantes demandas. Solo había luz en el río, y pedaleábamos con los ojos fijos en su plateado cauce, y en el rostro de los niños vi regresar el miedo antiguo a la oscuridad y a las criaturas que la pueblan. Ese temor que viene desde el origen de los tiempos a la noche de los ogros y de los descuartizamientos.
Arriba, en el cielo, unas nubes forman ahora unos labios inmensos, una boca extraña, teñida de color rojo, que permanece suspendida en el vacío, y regresa a mí el temor de aquellas noches de mi infancia en que soñaba con una mano que salía de las sombras y que quería arrastrarme con ella a su reino de oscuridad. Por fin, a lo lejos, veo dibujarse con alivio la silueta de las primeras casas del pueblo, la torre de Santa María y la de San Ginés, que acaban de restaurar. Cuando llego al puente, veo junto al polideportivo un grupo de chicos y de chicas. Las chicas están un poco apartadas, cuchicheando, y sus ropas alegres me hacen pensar en calabazas de colores. Las farolas arrojan su luz sobre el pavimento y voy saludando a las personas con las que me cruzo. Una mujer lleva un cubo lleno de agua que arroja en una alcantarilla. Es una mujer joven, aunque en su rostro hay una expresión de cansancio. Repite el mismo gesto que tantas veces hizo su madre, aunque la vida de las mujeres de ahora y las de sus madres no tengan mucho que ver. Sin embargo, aún siguen ahí, cumpliendo con ese callado papel al que fueron condenadas por su condición de mujeres. Todas son cautivas, en todas las culturas del mundo, en todos los pueblos, bajo todas las religiones. Tienen que ocuparse de las casas, de fregar y limpiar, de educar a los niños y de darles de comer. Atienden a los enfermos y a los ancianos como si su destino solo fuera servir, atender a sus compañeros que, por lo general, son mucho más zafios que ellas. Alguien ha puesto música, y la mujer deja el caldero en el suelo y se queda escuchando, con las manos en las caderas. Una niña la ve y corre decidida hacia ella. Debe de ser su vecina. La mujer se agacha, y la niña, de unos 6 años, se refugia en sus brazos. Luego se ponen a bailar. Ya no hay agua sucia, ni coladas o cenas que esperan, solo esa música tan alegre, una de esas canciones de moda que hablan de amores y reencuentros. Una canción en que una muchacha le dice a su chico que es para ella, que el viento, los espejos y las flores se lo acaban de decir, y que más vale que lo acepte sin rechistar. Al verlas recuerdo uno de los exvotos de la ermita, una cinta azul. Pienso en ese deseo tan femenino de adornarse, de ponerse cosas en el pelo, ese gusto por volver deseables las cosas. Y luego en la escena del caldero y el baile, y en cómo el mundo vuelve a poblarse gracias a ellas de cálidos deseos. Se trata de esa cualidad tan femenina de saber pedir. A los hombres les gusta poseer, que su dominio se manifieste sobre su medio, tomar las cosas para saberse sus dueños. A las mujeres les basta consentirlas a su lado. Ese arte, el de saber pedir, es el arte de la vida. Pienso en las mujeres que me rodearon de niño y en que nadie como ellas conocían ese arte. Pedían a las flores que olieran bien, a los niños que fueran guapos, a los cachorros dulces y alegres. Pedían a los vestidos que volaran a su alrededor, a los helados que iluminaran sus labios, al agua que diera a su piel el aroma de la hierba. Palabras a las cosas, besos, risas y suspiros a la noche que llegaba. Es lo que hacía Orfeo, el cantor. Iba por los caminos y al tocar su lira los árboles inclinaban sus ramas para ofrecerles sus frutos. Las aves dejaban de volar y las ovejas levantaban sus cabezas para mirarle. Eso les pedía Orfeo, que estuvieran atentas. También viajar es pedir. Se visitan otros lugares y se esperan encuentros sorprendentes, visiones y palabras que no se puedan olvidar. Mi querida Supercil es una máquina de pedir deseos. Cada pedalada una pequeña súplica. Con ella viajo por el mundo real, pero también por el pasado, pidiendo que regrese lo perdido. Es hechizo capaz de transformar un grano de arena, como hacen las ostras, en una perla. ¿Esa perla parte siempre del dolor? No estoy seguro. Hay otra posibilidad, que la ostra solo quiera jugar con el granito de arena que entra en su cuerpo. Porque eso es jugar, pedir a las cosas que se transformen en otras, a una silla que sea un caballo, a una escoba un artefacto volador. También la memoria es un juego, el juego de pedir a la arena del pasado que se transforme en un puñado de piedras preciosas, aunque luego no sepamos qué vamos a hacer con ellas. Yo me quedé crisado con la cigüeña que estaba de batalla
con la culebra como la picotea, como revolotea. Pica en la arena, pica en el verde, pican los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pican los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pican los picos de mi morena. Audioclásicos.com